Gracias, Soledad, por avisarme. Bueno, necesitamos zonas más bajas para que ese material se deposite en algún lugar. Si tuviéramos un planeta totalmente liso, nada, por más que haya viento y, no sé, cuerpos de agua, no habría ningún ciclo sedimentario, sería muy incipiente. Pero ahora bien, supongamos que tenemos las zonas altas y las zonas bajas, necesitamos algo más, que es que esas zonas altas se formen constantemente, y eso está asociado a la tectónica de placas. Si no tenemos mecanismos que formen relieve o que lo rejuvenezcan una vez que estás desgastado, no tenemos nada para erosionar y nada para fabricar sedimento. Esto es un proceso doble, un proceso que está indicado con la flecha naranja, que es necesitamos algo que levante el terreno, y otro proceso que nos deprima el terreno en algunos casos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero existen fenómenos relacionados con la carga de material, que se llama subsidencia, que nos producen depresiones en el terreno que se llaman cuencas. Tanto los levantamientos tectónicos como las depresiones asociadas a la tectónica nos van a ayudar a que el ciclo sedimentario no solo exista, sino que además no se detenga. Si no existiese un proceso de tectónica de placas, bueno, en algún momento el ciclo sedimentario terminaría formando un planeta prácticamente liso. Aunque demoraría mucho tiempo para llegar a esto. Ahora, por ejemplo, Marte es un planeta que, como les comenté, tiene su tectónica de placas interrumpida. Sin embargo, Marte tiene un bastante relieve, no tanto como la Tierra, pero tiene, no sé, el monte Olimpo. Es una estructura, un alto positivo muy elevado. Bueno, para que se desgaste el monte Olimpo van a tardar millones de años. Bueno, acá hay un esquemita de cómo se puede generar por varios mecanismos un levantamiento, no importa acá si es por tectónica o qué, pero acá tenemos unos horizontes de roca, más adelante van a ver que estos se llaman estratos, que son elevados, y una vez que están elevados están expuestos a los agentes de la erosión, puede ser el viento, el agua, el hielo. Cuando tenemos las rocas expuestas se llaman afloramientos. Esta palabra me la van a escuchar bastante seguido. Afloramiento significa que tenemos una superficie de una roca expuesta. Un afloramiento también puede ser la lava cuando sale del volcán y se enfría. Bueno, también es una especie de afloramiento. Pero otro afloramiento se puede dar por esto, por levantamientos tectónicos y a su vez por la erosión, que nos va a ir desnudando las capas de roca que cubren a otras. En este caso, por ejemplo, lo que va a estar expuesto a la erosión va a ser lo verde, ¿no? En la etapa B. Acá. Pero una vez que se erosione la capa verde, lo que va a estar expuesto va a ser la amarilla. Y después que se erosione la amarilla, estas marroncitas de acá, finalmente vamos a tener expuestas como afloramiento la capa blanca. Entonces, bien, hay dos procesos, el de levantamiento y además el de la erosión que nos va a estar exponiendo la roca. Esa va a ser la condición cero para iniciar el ciclo sedimentario. Sin esto no arrancamos. Pero bueno, vamos a empezarlo. Vamos a empezarlo y vamos a ver que se divide en 5 etapas, 6 etapas, dependiendo la bibliografía. La primera va a tener que ver con la destrucción de la roca. Esa destrucción se llama meteorización. Algunos pensaban que era erosión, pero en realidad erosión es una etapa posterior. La meteorización tiene que ver, como lo indica el nombre, con los efectos de la atmósfera, los efectos meteorológicos. Aunque puede haber distintos tipos de meteorización. Lo que vamos a obtener ahí son fragmentos de roca y una parte que se disuelve, que principalmente va a formar parte de la química del agua, por ejemplo. Una vez que están sueltos los fragmentos, pasamos de roca a fragmentos. Bueno, la erosión es el segundo paso que
básicamente consiste en remover ese material y llevarlo a algún medio de transporte, que puede ser el agua, el viento, el hielo. El transporte, bueno, en algunos casos está incluido dentro de la erosión, pero bueno, este material que provenía de las rocas va a ser transportado, dependiendo el medio, un buen tiempo, hasta que se deposita, que sería la tercera etapa. Y una vez que se deposita, puede o no formar una roca sedimentaria. Inicialmente lo que va a formar es un depósito sedimentario, una acumulación de sedimento. Y eso lo vamos a ver en todos lados. Por ejemplo, si nos vamos al mar, vamos a ver las olas que están trayendo sedimento. Luego se retira el agua también con sedimento. Pero el sedimento que nos dejó en las costas todavía no es una roca, ¿no? Son materiales sueltos. Si existiesen las condiciones adecuadas, bueno, ese depósito de sedimento se va a convertir en una roca sedimentaria. Ese proceso se llama diagénesis. Y diagénesis son todos los procesos que ocurren una vez ocurre la depositación hasta que se convierte en una roca y posteriormente también continúa actuando la diagénesis. Bueno, básicamente estas son las 5 etapas y ahora las vamos a ver más en detalle. ¿Hasta ahora alguna pregunta de cómo se va a conformar el ciclo sedimentario? Creo que más o menos se daban una idea, ¿no? Que era destrucción, transporte y luego formación de rocas, pero ¿alguna idea, alguna duda respecto a los nombres? Bueno, digo que no. Vamos a ir a la primera parte. Meteorización es el conjunto de cambios físicos, químicos o biológicos que involucren la desintegración de la roca. Entonces vamos a pasar de tener una roca maciza a un desagregado que en algunos casos se lo conoce como regolito. Es una palabra que no se escucha mucho, así que no se las anoté. Pero es así lo que pasa. Y hay dos tipos de meteorización, la física y la química. La física va a tener que ver con fracturas que ya podían estar dadas en la roca, zonas de debilidad que podían corresponder a los clivajes de los minerales, a planos de estratificación, a fallas geológicas que se dan por esfuerzos compresivos o distensivos de la tectónica, y además algunos factores que tienen que ver con el clima, que producen que esas fallas, esas zonas de debilidad progresen y produzcan una fractura. Un proceso muy común es el que está acá, el de estrés térmico. Cuando ocurre, cuando es de día y ocurre el calentamiento de una superficie rocosa, el material generalmente tiende a dilatarse. Y cuando se enfría a la noche, tiende a contraerse. Eso produce un estrés en los sólidos que lo fractura. Lo mismo pasa en las casas. Cuando se enfrían y se calientan, nosotros escuchamos crujir el techo. Bueno, lo mismo pasa con las rocas. Luego, este fenómeno puede ser que se intensifique por dos cuestiones. Uno es, si en estas fracturas entra agua y el agua se enfría a la noche, lo que va a pasar es que, si bien el resto de la roca quizás se contraiga, el agua se expande al enfriarse. Al pasar a hielo se expande. Entonces aumenta el tamaño de la grieta que se forma. Ese fenómeno, si no me equivoco, se llama gelifracción. Después, si el agua contenía sales, caso muy común, por ejemplo, en la erosión costera, el agua es naturalmente salada, bueno, la sal cuando cristaliza también aumenta su volumen y desplaza las fracturas. Bien, estoy recordando si me falta algo más que no puse en la diapositiva, pero esos serían los procesos de meteorización física. También podría haber meteorización física un poco más básica, más rudimentaria, que no lo pongo acá, pero si una roca cae encima de otra, le va a producir una fractura y lo va a romper, bueno, también es un caso de meteorización física. Básicamente meteorización física es fragmentar una roca en distintas partes.
Distinto es la meteorización química, que va a tener que ver con, como le dice el nombre, con reacciones químicas que se dan en los minerales de una roca. Estas reacciones químicas muy difícilmente se den si no hay un medio acuoso, es decir, agua con sales o puede ser incluso agua dulce. Pero necesitamos el medio acuoso. Esto significa que una meteorización química en un ambiente desértico y no es muy avanzada. Los ambientes desérticos suelen tener nada más meteorización física y bastante intensa, porque los ciclos de enfriamiento, la amplitud térmica que hay en un desierto es bastante amplia. Entonces, el tipo de meteorización que vamos a tener va a depender del clima principalmente. Bien, volviendo a la meteorización química. Una vez que el agua eh, entra en el espacio de una roca, que pueden ser fracturas, pueden ser los espacios entre minerales o simplemente la superficie expuesta, un primer paso es la disolución. Hay algunos minerales, ustedes los vieron en la unidad 3, que son muy solubles, ¿no? Por ejemplo, la halita, la sal de mesa. Bueno, si bien la halita quizás no sea un mineral muy abundante en muchas rocas, cualquier tipo de sal como los sulfatos, los carbonatos, son minerales que tienden a ser muy solubles. Esa solubilidad incluso puede aumentar si el agua tiene cambios de pH, por ejemplo, es ácido. Los carbonatos son muy susceptibles al agua de pH bajo. Eso va a hacer que se disuelvan más fácilmente. ¿Hicieron el experimento de disolver calcita con ácido, con Ernesto? ¿Con una gotita de ácido clorhídrico? Sí, sí, sí. Bueno, tengan en cuenta que los carbonatos son muy comunes y van a estar afectados por el agua de pH bajo. Otro proceso que se da con aguas ácidas es el de hidrólisis. Los feldespatos potásicos, los famosos feldespatos potásicos del granito, por ejemplo, esos silicatos, no son solubles en realidad, son bastante resistentes, pero es la reacción de hidrólisis produce que esos feldespatos se vayan descomponiendo en arcillas. Bien, y después, dependiendo de las condiciones redox del agua, si hay mayor oxidación o mayor reducción, puede haber distintos tipos de meteorización química. Justamente en ambientes oxidantes, los minerales ferrosos van a tender a formar, por ejemplo, hidróxidos. O si tenemos metales nativos, no sé, el hierro en estado puro, que es raro, pero a ver, tratando de pensar. Por ejemplo, si tenemos pirita, la pirita que es un sulfuro de hierro. No te entendí, se cortó un poco, no sé quién habló. Alguien dijo algo, pero no escuché. Bueno, la pirita, por ejemplo, es un sulfuro de hierro. En un ambiente oxidante va a La tener... meseta misionera o el suelo misionero, la Claro, mayoría bueno, no es producto de meteorización química. también, claro, tal cual. Bueno, y casualmente lo hilamos con lo anterior, ¿no? Si bien yo decía, en un ambiente desértico la meteorización química es más bien nula y lo que va a primar es la meteorización química, en un ambiente tropical lo que va a primar es la meteorización química. Los suelos de Misiones, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos rocas basálticas que son ricas en silicatos con hierro y magnesio, van a estar expuestos a la oxidación y esos silicatos van a producir, van a aportar el hierro que van a absorber unas arcillas que se llaman lateritas. Bien. Carbonatación, entonces por ejemplo cuando tenemos el carbono formando parte de algún otro mineral, como no sé, un silicato, bueno, en un ambiente oxidante va a terminar formando un carbonato. Y la sulfatación lo mismo. Uno que van a ver si vamos a Recoleta es un ejemplo de carbonatación, que es la formación de malaquita en las placas de bronce. Bueno, ahí ya no sería una meteorización de una roca, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El bronce es una aleación, está compuesta por principalmente cobre y algo de estaño,
Y ante la meteorización química, ante el agua, lo que se produce es que el dióxido de carbono reacciona con el cobre, se produce malaquita, que es carbonato de cobre, y sulfatos también, sulfatos de cobre, se va a producir una mezcla. Y nos va a quedar esa mancha verde alrededor del bronce. Y bueno, ¿qué pasa con los minerales que resisten? Valga la redundancia, se llaman resistatos. Resistatos muy comunes es el cuarzo. Aunque hay otros tipos de resistatos, ¿no? La titanita, que son bastante más raros. O incluso el feldespato podría ser un resistato bajo ciertas condiciones. Y principalmente es el cuarzo. Bueno, y la meteorización biológica en realidad es una combinación de ambos, porque va a actuar tanto físicamente, como el ejemplo de la izquierda, donde hay un árbol que literalmente está partiendo una roca, pero también va a actuar químicamente, va a alterar las condiciones de pH, va a absorber algunos cationes que estén en la superficie de la roca y estén en contacto con agua también, como en el caso del líquen. Y eso va a producir una serie de combinaciones que van a acelerar la destrucción de la roca. Pero es bastante común. Por eso en los ambientes tropicales justamente la meteorización es más avanzada, porque va a estar el factor químico proveniente de mayor precipitación y además el factor biológico. Estoy pensando si me falta algo por acá, pero no. Lo importante acá, para que quede claro, es que lo que estamos haciendo es desintegrando una roca in situ, es decir, en su lugar. Todavía no la movimos. Les decía que un nombre que puede tener una meteorización in situ muy avanzada es regolito. Pero otro más común es el de suelos. Pasa que suelos requiere actividad biológica, entonces no es solo una desintegración de la roca. Requiere una desintegración de la roca, una actividad biológica que convierta ese horizonte de regolito en un suelo. Pero bueno, hay suelos que se generan en el mismo lugar donde está la roca, sin transporte. Ahora pasamos a la parte que quizás sea más común haber escuchado, que es erosión. Pero bueno, la erosión en realidad es un paso bisagra, como puse ahí. ¿Por qué? Porque va a ser la etapa en donde agarramos esos fragmentos de roca y los entregamos a un medio de transporte que los movilice. En algunos textos van a encontrar el transporte como dentro de la erosión. Eso a mí del todo no me gusta. ¿Por qué? Porque el transporte no necesariamente es erosivo. Hay transportes que, todo lo contrario, no están erosionando y están depositando. O están en un equilibrio sedimentario con el medio y no depositan ni erosionan. Entonces, bueno, sí, incluye al transporte siempre y cuando el transporte esté llevándose material. Si no se está llevando material, no es un transporte erosivo. Por eso me gusta más la definición de que es un paso bisagra, que simplemente constituyen agarrar el fragmento de donde está y llevarlo a algún medio de transporte que lo mueva a otro lado. Que lo mueva a otro lado pueden ser metros o kilómetros. Vamos a ver que hay ejemplos como este incluso que está a la derecha, donde el transporte no es muy extenso. Esto es una erosión sobre una roca muy friable, sobre un depósito muy friable, es decir, que se desintegra rápidamente. Se forman estos canales que se llaman rills. Y el material no se fue a otro lado muy lejano, sino que está acá en la base, ¿no? Esto se llama piedemonte. Vamos a hablar un poco más de las formas en la unidad de geomorfología. Acá nos vamos a concentrar más en el viaje del sedimento, pero en otras unidades vamos a hablar. Sí. Le hago una consulta. ¿Esos tipos de rocas que son erosionadas, o sea, son transportadas al pie de monte, ¿sí? Digamos en caída por pendiente, ¿tienen algún nombre específico? A ver, desde el punto de vista de la sedimentología, son depósitos de piedemonte, no se les no tiene un nombre muy particular. Desde el punto de vista de la geomorfología, sí, y depende de la forma que tenga, es decir, de qué cuerpos esté generando. En este caso, no lo veo desde acá, no es una foto que sea muy claro, pero podrían ser o abanicos aluviales
o conos de eyección, se los llama cuando son muy empinados, o Bien, bajadas bien. aluviales. Tienen distintos nombres dependiendo del cuerpo, ¿no? De cómo se vean geomorfológicamente. Pero eso lo vamos a dejar para la unidad 7. Listo, Desde el punto de vista de sedimentario, no, son un depósito de piedemonte. listo, perfecto, gracias. No, de nada. Sí van a tener nombre dependiendo el tipo de sedimento que sea, pero eso lo vamos a ver en un ratito. Bien, este párrafo es interesante. Los medios de transporte a veces están incluidos dentro de la erosión porque el material, una vez que está siendo transportado, también se va desgastando, ¿no? Entonces, tiene sentido a veces incluirlo. ¿Cómo se mueve el sedimento una vez que está en ese medio de transporte? Para simplificar un poco la diapositiva, el medio de transporte es un río. Y después vamos a ver que hay otros, ¿no? Pero bueno, acá en este caso ponemos el ejemplo con un río. Una parte la vamos a llamar carga clástica. Todo lo que transporte todo sedimento transportado se llama carga. Y la carga clástica puede estar, si es pequeña y su densidad es baja, puede estar flotando y se llama carga en suspensión. Eso es lo que le va a dar el color a los ríos, ¿no? Los ríos de color marrón o gris o blanco son ríos con mucha carga en suspensión. Mientras que los ríos cristalinos, generalmente de montaña, bueno, no tienen casi nada de carga en suspensión. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunas razones, pero una de las razones es que todavía no se desintegró lo suficiente el material como para tener mucha carga en suspensión. La mayor parte del material en un río de montaña son grandes bloques, guijarros, entonces se mueven a través del lecho. En el lecho se pueden mover dependiendo su forma, su tamaño, la energía del medio por saltación, que es como su nombre lo indica, dando saltitos, o por tracción, se va moviendo y arrastrando a través del lecho. Y una muy importante que quizás no sea tan importante al principio del transporte, pero sí al final, cuando ya se está dando un depósito, es la carga en solución. Y eso corresponde no a partículas muy pequeñas de sedimentos, sino a iones, ¿no? Acá ya estamos hablando de una sal ya descompuesta, ¿no? En cationes y aniones. Y esto va a pasar a formar parte de la química del agua, ¿no? Por eso hay aguas naturales que no son aptas para consumo humano, ¿no? Porque tienen sustancias disueltas muy difíciles de separar del agua, a diferencia de la carga en suspensión que uno la podría filtrar, ¿no? Con algún filtro de lo que usamos para consumir agua. La carga en solución es muy difícil de separar, ¿no? Necesitaríamos un tratamiento químico. Entonces, hay ríos que pasan por rocas que tienen algunos minerales con arsénico, con metales pesados, que bueno, son nocivos para la salud humana. Entonces, podríamos estar en alguno de esos casos. En general, lo que va a estar en solución son cationes de calcio, de carbonato, eso va a estar disuelto, sulfato, ¿qué más? Algún metal puede haber, ¿no? Con lo que es cobre, si está cerca de una fuente de metal, hierro, por supuesto. Y bueno, no recuerdo ahora qué otro puede ser. Principalmente calcio, hierro. Bueno, ¿qué pasa con el material que está acá, ¿no? En el lecho. Ese material a su vez va a seguir siendo desgastado. En el caso de un río, lo que va a pasar es un proceso llamado rolido, ¿no? Es un anglicismo de rolling. Y se va a ir redondeando. Ahora vamos a ver que hay cierto espectro en el redondeamiento de un fragmento rocoso. En el caso del viento, estos dos ejemplos son para un transporte eólico. Va a haber un redondeamiento, también porque es muy parecido, hay saltación y hay tracción. Pero además lo que va a pasar es
un facetamiento del lecho. Y se van a dar estas caras que se llaman caras pulidas, caras facetadas. Y pueden ser en rocas muy pequeñas, pero también se va a dar en rocas más grandes. Cuando pasa el viento por acá, dependiendo de la dirección, lo va a ir facetando en distintos ángulos. Otro proceso que va a ocurrir es la dispersión de los granos. Ahora vamos a ver que tiene un nombre, entonces no lo quiero usar antes de decírselo, pero se llama clasto. Va a haber una dispersión, ¿no? Por ejemplo, los clastos más pesados pueden llegar a ser agrupados donde el medio de transporte tiene más energía. Y van a ser depositados donde el medio de transporte primero pierda energía y no pueda transportarlos más. Eso es muy común de ver en la playa, donde se forman estas líneas de minerales más pesados, generalmente óxidos de hierro. Y un proceso parecido es la selección, donde dependiendo de la energía del medio, los procesos que ocurran al depósito mineral, depósito sedimentario, vamos a tener distintos tamaños de grano. Vamos a tener un río que nada más esté transportando arena, un río que esté transportando arena y arcilla, o un río que esté transportando simplemente tamaños más grandes, como guijarros. Y esta era la palabra que les quería usar. Tenía que haberlo puesto antes en la diapositiva. Clasto. Estos fragmentos de roca, ya sean muy pequeñitos, como los que vemos acá, o... Bueno, en este caso no tenemos un clasto, pero este que está en el dibujo. ¿Qué más? Estos que están acá. Todos estos se llaman clastos. Y es un fragmento de roca. Estos clastos no van a estar definidos por el tamaño de grano. En realidad pueden ser desde microscópicos hasta gigantes. Vamos a ver que los podemos clasificar según su tamaño de grano. Y hay algunas clasificaciones que se pueden hacer de acuerdo a su composición, como por ejemplo si el clasto es de una roca, se lo llama litoclasto, ¿no? Si es un fragmento de una roca. Si es un fragmento de un cristal, no tenemos otro cristal como para hablar de una roca, hablamos de cristaloclasto. Si es vidrio volcánico, vitroclasto, o uno muy usado es el bioclasto. Esto lo vamos a ver mucho más la clase que viene, donde vamos a hablar de unas rocas especiales que están formadas principalmente por bioclastos. Y esta es la clasificación que se hace del clasto. Como ven, no hay un tamaño mínimo ni un tamaño máximo. Lo que sí hay son distinciones. El más conocido para conocimiento popular es el de la arena. La arena es un tamaño de grano, es un clasto. Cada grano de arena es un clasto que va a tener entre 2 milímetros como máximo a 1 sobre 16 milímetros. Más fino que eso estamos hablando de limo. Y más fino que el limo, o sea, por debajo de 1 sobre 2,56 milímetros hablamos de arcilla. Por encima del tamaño de arena, que a veces le decimos arena igual, encontramos la grava. Y podemos estar hablando de grava fina o grava gruesa. Esta tabla no tiene el límite, tendríamos que buscar ahora una tabla con el límite. Pero a partir de, no recuerdo si 4 milímetros u 8 milímetros, estaríamos hablando de grava gruesa. Ahora bien, acá al lado van a tener una columna que dice nombre de la roca. Porque esto, bueno, es el nombre del tamaño de grano, ¿no? Ya les digo, cada grano de arena es un clasto. Pero si formamos una roca con arena, lo que vamos a estar hablando es de una arenisca. Si formamos una roca con grava, vamos a estar hablando de un conglomerado o una brecha. Y si formamos una roca con limo o arcilla, estaríamos hablando de una limolita o lutita. Y permítanme googlear el gráfico con mayor resolución, que es la escala de Uden-Wentworth. No sé cómo se escribe, pero sé cómo se dice. Que es esta. No se los puse porque era un poco más demasiado detallada, ¿no? Pero van a ver que a partir de determinado nivel estaríamos hablando de... Bien, a partir de 4 estaríamos hablando de grava gruesa. En este caso los pone como pebble y cobble, que sería la traducción en castellano es canto rodado.
A ver si hay alguna en castellano. Acá. Grava fina de 4 a 16 milímetros y de 16 a 64 estaríamos en mediana. Estos nombres también se usan, no se los puse acá, pero en vez de areniscas, en algunos casos lo van a encontrar como samitas. Y en el caso de las rocas formadas por grava, las van a encontrar como cefitas. Son nombres un poco más técnicos. Para esta materia, la verdad es que prefiero que los ignoren y veamos los de areniscas, bloques, conglomerados, etc. ¿Qué nos va a decir el tamaño de grano en un sedimento? Bueno, nos va a estar hablando de la energía del medio, por ejemplo, un medio de transporte que transporte bloques, es decir, no sé, cosas que tengan más de 20 centímetros, tiene una gran energía, porque no cualquier cosa transporta un bloque de roca. Pero a su vez nos va a estar hablando del tiempo de transporte, ¿no? Porque si tenemos un río que actuó a lo largo de decenas de años y está recorriendo desde la cordillera hasta alguna planicie pampeana, bueno, a lo último el río no va a estar transportando bloques, sino que va a estar transportando tamaño limo-arcilla y un poquito de arena en el lecho quizás. Entonces nos va a estar hablando de varias cosas el tamaño de grano. Ahora lo vamos a ver varias cuestiones que se desprenden de esto. Una cosita sobre arcilla. Arcilla tiene dos significados en geología. Uno quizás lo vieron en la clase con Ernesto, que hay minerales que se llaman minerales de arcilla y corresponde a un grupo de silicatos que se llaman filosilicatos. Tienen una estructura en forma de hoja, como las micas, y bueno, se determinan en base a su estructura mineralógica, ¿no? En general pueden tener aluminio, pueden estar hidratados o tener la capacidad de hidratarse, pero esa es la definición mineralógica de arcilla. Hay otra definición, que es la que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el tamaño de grano. Vimos, menos de 1 sobre 2,56 milímetros, estamos hablando de arcillas. Pero esta definición no tiene nada que ver con la definición mineralógica, es decir, podrían haber clastos muy pequeñitos de menos de 1 sobre 2,56 milímetros que sean de otro mineral que no corresponda al grupo de las arcillas. A su vez, es difícil que los minerales del grupo de las arcillas sean de gran tamaño. Generalmente son minerales con cristales frágiles que tienden a formar láminas muy pequeñas. Acá pongo los tres tipos de casos, ¿no? Podemos tener minerales de arcilla, tamaño arcilla. Esto es un microscopio electrónico. Acá tenemos la escala de 5 micrones. Y van a ver que los minerales de arcilla tienen estructuras de hojas, por eso son filosilicatos, que se agrupan una sobre otra. Pero después, en un microscopio parecido, con una escala, bueno, un poco menor, acá 5 micrones es esto, acá es un poco más, vamos a ver pequeños cristalitos de tamaño arcilla que no corresponden a minerales del grupo de las arcillas. Esto que ven acá es pirita, el famoso oro de los tontos. Son pequeños cristales de pirita. Y acá tenemos varita, otro. Entonces, este sería un ejemplo donde tenemos clastos, tamaño, arcilla, que no corresponden a minerales del grupo de las arcillas. Y este último ejemplo, en realidad no tengo la escala, así que quizás les podría estar engañando, pero como no es un microscopio electrónico, es una lupa, quiero creer que este cristal, no sé, debe tener 1 milímetro quizás. Aunque sea medio milímetro, no importa, estamos en un cristal de un mineral de arcilla que se llama diquita, que no tiene tamaño arcilla, que tiene más de 1 sobre 2,56 milímetros. Entonces, bueno, esto se los pongo porque van a escuchar hablar de arcillas y depende en el contexto que estemos puede significar una cosa u otra. Bien, vamos a otra característica de los clastos, que tenía que ver con el tiempo de transporte más que nada, ¿no? Nosotros partíamos de un fragmento de roca que generalmente va a ser anguloso, ¿no? Porque salvo en la meteorización química que se van a ir desgranando de a poquito, en la meteorización física vimos que partíamos de
algo así, ¿no? De superficies rectas, ¿no? Bueno, entonces lo que nos va a dar es un clasto anguloso. Anguloso significa que no va a estar redondeado, va a tener bordes puntiagudos, por así decirlo. Ahora, a medida que progresa ese transporte, se va a ir redondeando. Y esto hay un espectro que vamos a hablar desde muy angular hasta muy redondeado. Después hay otra cosa que no es lo mismo, que tiene que ver con la esfericidad. Eso tiene que ver de qué tan equidimensional es el clasto. Seguramente han visto los famosos cantos rodados, que son alargaditos, ¿no? Bueno, ¿por qué son muy redondeados? Porque no tienen casi nada de ángulos, están lisitos. Pero no son esféricos, son más bien elongados. Oblados lo van a escuchar en la bibliografía. Y eso tiene que ver con las propiedades originales de la roca que originó el clasto. Por ejemplo, en rocas que tenían cristales elongados, con clivaje en una dirección, no van a formar clastos que sean una esfera perfecta. No da la estructura física para que suceda eso. Y lo mismo cuando son clastos provenientes de rocas estratificadas. Bueno, generalmente se va a ir redondeando a lo largo de los planos de estratificación, entonces nos van a quedar alargados. Eso lo podemos ver cuando vean cantos rodados, van a poder ver un poquito eso. Incluso van a ver que los cantos rodados que son más, son bien esféricos y son bien redondeados, generalmente es porque no existe una dirección predominante de desgaste. Por ejemplo, los clastos que provienen de rocas, y tenemos varios pedacitos de minerales dentro del mismo clasto. Los famosos litoclastos. Si queremos podemos buscar un poco en Google, nos da el tiempo, para ver qué nos encontramos, ¿no? Vamos a ver acá. Y acá tenemos de todo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver estos que están acá, ¿no? En alguna especie de estructura, como los que ponen en Capital, no sé. Vamos a ver un montón de clastos que son bien redondeados y a su vez altamente esféricos, ¿no? Tienen forma de bocha, de pelota. Pero en otros casos, a ver si encuentro, este podría ser uno. Están muy bien redondeados, pero no son esféricos, son más bien chatitos. Y eso tiene que ver con el tipo de material original, que le dio determinada resistencia en un plano. Y sí van a encontrar un montón. Miren, en este caso de vuelta encontramos clastos muy redondeados. Eso significa que hubo mucho transporte, mucha abrasión de los clastos, pero baja esfericidad. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo de transporte. Bien. Selección. También vamos a buscar un poco en Google a ver si encontramos. Si podemos hablar de cómo es la selección de las fotos que encontremos. Pero eso tiene que ver en qué tan similar es el tamaño de grano de los diferentes clastos que estemos viendo. Que puede ser en una roca o en un depósito. Los podemos ver sueltos, ¿no? Si vamos a un río y agarramos los cantos rodados que hay ahí, que todavía no formaron una roca sedimentaria, podemos hablar de la selección también. Cuando son todos los clastos muy parecidos de tamaño, estamos hablando de un depósito muy bien seleccionado. Si estamos en casos donde tenemos clastos muy grandes y clastos muy pequeños y no sé, tenemos un bloque gigante rodeado de arcilla y arena, vamos a estar hablando de un depósito muy pobremente seleccionado. Esto va a tener que ver con dos cosas. Con el tiempo, como les comentaba, si le damos tiempo a un medio de transporte, generalmente va a seleccionar mejor en el caso de los ríos. Pero también del tipo de transporte. Hay medios de transporte que no seleccionan bien, que arrastran todo. Por ejemplo, una avalancha, ¿no? Un proceso de remoción en masa, donde se arrastre todo en su conjunto, y bueno, no selecciona nada eso. Otro que transporta mucho, pero no selecciona bien, son los glaciares. Los glaciares en general arrancan material, lo transportan. Sí hay abrasión, pero solo en la base, entonces todo lo que está en la superficie, en los costados del glaciar, que pueden ser bloques muy grandes, no se seleccionan, quedan del mismo tamaño. Entonces generalmente forman depósitos muy pobremente seleccionados.
El viento, por otro lado, tiene baja energía, comparado con un glaciar, y la selección es muy buena. ¿Por qué? Porque si arrastra tamaño de arena gruesa, cae enseguida. Y lo que se mantiene en transporte es arena fina o limo. Entonces, bueno, tiene que ver con el tiempo de transporte y con el medio de transporte. Otro término que habla del tiempo transcurrido es el de madurez. Una madurez, una roca, un depósito maduro tiene que ver con el tiempo que transcurrió, ¿no? Acá vamos a ver ejemplos reales al microscopio. Bueno, tenemos casos de selección pobre, vemos que hay clastos muy grandes con clastos muy pequeños. Acá pone moderada, para mí sigue siendo igual de pobre, ¿no? En este caso estaríamos en una selección más bien moderada o buena, donde vamos a ver tamaños similares. Y acá estaríamos en un conglomerado, ya no sé si es muy buena esto, pero bueno, es de buena a muy buena, donde vamos a ver que casi todos tienen tamaños bloque, por ejemplo. Estoy un poco en desacuerdo con los nombres, pero se entiende. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. Todos los medios de transporte van a tener distintas características para transportar algún material u otro. Los ríos son muy heterogéneos. Vamos a hablar de un montón de ríos, tanto en esta unidad como en la unidad de geomorfología. Pero los ríos de alta montaña poco tienen que ver con los ríos de baja montaña, ¿no? En general pueden transportar desde bloques hasta tamaño arcilla. Y dependiendo del tiempo de transporte, van a tener clastos más o menos redondeados. Pero en general tiende a haber bastante abrasión del material y los clastos son redondeados. Los glaciares, como les dije, no van a transportar de la misma manera. Va a haber cierta abrasión en la base que va a generar mucho material fino. Pero lo que es la carga de superficie del glaciar, de vuelta lo vamos a ver en otra unidad, no hay abrasión y puede transportar bloques extremadamente grandes. El viento es un medio de transporte que, si bien no tiene tanta energía y no va a transportar tanto material como puede hacerlo un glaciar o un río, sí es muy selectivo. Entonces va a transportar durante mucho tiempo, si lo dan las condiciones, material fino. Por ejemplo, el limo o la ceniza volcánica puede ser transportado a lo largo de todo el planeta. No existe otro medio de transporte que haga eso. Ahora, para tamaños más grandes, no. No sé, si ustedes van a la playa, lo van a sentir eso. Si van a un día de mucho viento, van a ver que la arena que levanta, la arena más gruesa, no la levanta más de 1 metro. Y ni bien la levanta, cae. De hecho, cuando sienten el latigazo de la arena, lo van a sentir en las pantorrillas, no lo van a sentir mucho más alto. ¿Por qué? Porque más alto no lo llega a levantar, y si lo levanta, cae enseguida. Bien, y después hay un último agente de transporte que no es un medio, pero sí es un mecanismo muy importante, que de hecho va a estar asociado a los ríos y a los glaciares, si no, no se moverían, que es la gravedad. A veces en realidad la gravedad actúa por sí misma, ¿no? Sin la acción de un río o un glaciar. Y eso pasa en los procesos de remoción en masa, como les comentaba, una avalancha. Avalancha, caídas, desprendimientos. De esto vamos a hablar un poco también en la unidad de geomorfología. Pero bueno, ahí actúa bastante, no transporta demasiado, porque se imaginarán que una roca no puede caer durante kilómetros. Sí, los flujos pueden ser bastante largos, pero no tantos como un río. Y si bien su extensión no es muy larga, su poder de transporte es extremadamente grande. Bien, ¿cuándo se produce la depositación? La depositación se puede ir produciendo a lo largo del transporte. Si nosotros vemos una foto de un río, vamos a googlear. Hoy estoy con ganas de buscar fotos. Vamos a ver un río de montaña. No, me salieron todos wallpapers, pero bueno, este me sirve. Si ustedes ven un río, este río está transportando material, pero además ya lo depositó.
O sea, es un proceso que se está dando en simultáneo con el transporte. Este depósito, que está en la planicie del río, en algún momento puede ser erosionado nuevamente. Y puede ser puesto en transporte. Lo mismo acá, ¿no? A ver, acá tenemos el depósito de grandes bloques. Y sí, un río puede mover un bloque en condiciones de alta energía, pero ni bien pierde la energía el agua, el bloque es lo primero que va a depositarse, ¿no? Es lógico. A su vez va a generar determinadas trampas para que otro material quede depositado en su lugar. Profe, Sí, ¿el agua del mar y la lluvia no son agentes erosivos? sí, obvio. La lluvia por sí misma es erosiva, por ejemplo, en un material muy fino se produce algo que se llama... Ay, no me sale el nombre en castellano, pero debe ser eh, muy simple, porque en inglés es literalmente raindrop marks. Es esto. Esto es un proceso erosivo que se da por lluvia. Y acá, nada, sí, está actuando la gravedad, pero no tenés un río. Sería uno de esos casos. Y después me dijiste uno más, la del mar. Sí, la abrasión marina. Sí, las costas marinas, sí, por supuesto. Los acantilados, eh, las plataformas abrasivas de las costas están constantemente sujetas a erosión. Estaba pensando, profe, en el ventisquero negro, Vamos a buscarlo. en la combinación de tipo de transportes que hay ahí. Sí, Nada, en cuanto a gravedad, a glaciar, a sí. nieve. Se nos mezcló un poco la unidad 7. Les va a gustar. Para mí es una de las mejores clases que hay. La de la unidad 7 porque hacemos exactamente esto. Vamos repasando por imágenes y vemos tipos de procesos erosivos y de depositación. Ahora Además estudiando... está Pampa Linda ahí también, que tiene todo el depósito sedimentario de otros procesos anteriores, que no sé, se me dio por pensar todos los procesos juntos ahí, en Es un ese buen lugar. ejemplo para traer en la clase que damos geomorfología. Yo acá le estaba dando una pequeña introducción, pero es una clase súper interesante porque podemos traer fotos de vacaciones y otras cuestiones. ¿En qué estábamos? Estábamos en el tema de la depositación. Bueno, una vez que pierda energía al medio, que puede ser durante el mismo transporte, no es necesario que la energía se pierda del todo, ¿no? O sea, dependiendo dónde estemos, puede ser, no sé, un río que esté doblando en un meandro y en ese meandro pierda velocidad, bueno, ahí va a depositar. En general, los lugares donde se va a depositar el sedimento se llaman ambientes de depositación, tienden a ser zonas deprimidas, no son altos geográficos, aunque pueden transcurrir en altos geográficos. Y van a estar determinados justamente por el medio que los está moviendo, ¿no? Puede ser fluvial, costero, deltaico. Estos ambientes de depositación pueden ser muy pequeños, como les comentaba, ¿no? Lo que es la barra de un río, a donde acá tenemos el ejemplo acá de este río, podemos tener estas barras de acá. Eso es un ambiente de depositación fluvial. O también podemos hacer ¿no? Podemos alejarnos y ver cómo es el escenario completo y ver que en realidad este ambiente de depositación se encuentra en conjunto con otros. Y ahí vamos a estar hablando de una cuenca. Y la cuenca es un sistema con varios ambientes de depositación. Lo vamos a ver un poquito más la clase que viene o la otra. Vamos a hablar de cuencas sedimentarias más a gran escala, ¿no? Y bueno, el ambiente de depositación va a estar determinado por el medio de transporte, que a su vez va a estar determinado por el clima y por el ambiente tectónico en el que estemos, ¿no? Una montaña va a tener determinados medios de transporte, determinados ambientes de depositación. Por supuesto, el clima va a determinar cómo se comporta.
Esto es algo que cada vez me gusta dar menos, pero está bien para una primera aproximación, ¿no? Que los depósitos de sedimentos en general son de manera horizontal. Y esto es en determinada escala. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos a pequeña escala, el sedimento no siempre se deposita de manera horizontal. Si nosotros vemos esto, ¿no? Si nosotros vemos esto, que es una estratificación típica de oleaje, pero también generada por el viento, este sedimento no se depositó de manera horizontal, se depositó inclinado. Bueno, pero a determinada escala podemos estar hablando de bancos horizontales, como este naranja de acá o este más clarito de acá, y esos bancos horizontales se llaman estratos. Y esto lo vamos a ver en otra clase, pero es interesante que lo tengan en cuenta ahora por las dudas. Bien, una vez que tenemos un depósito, ¿no? Primero vamos a tener un banco de sedimento, no tenemos un estrato, pero vamos a tener sedimento acumulado. Supongamos que ese sedimento ya está relativamente estable y van a empezar a ocurrir algunos cambios. Uno de los cambios puede ser, por ejemplo, el lavaje del material más fino, ¿no? Se puede ir yendo. Otro cambio que va a tener si sigue sucediendo la sedimentación y siguen acumulándose capas de sedimento, bueno, el sedimento que está abajo se va a compactar por el peso de encima. Eso es un paso clave. Todos estos procesos que se dan a partir de que el sedimento deja de moverse y se deposita se llama diagénesis. Y ya les digo, ocurre desde el momento que se deposita e incluso sigue continuando una vez ocurre una roca. Se forma una roca hasta los 200 grados. ¿Por qué? Porque a partir de los 200 grados empezamos a hablar de metamorfismo. Pero hay un espectro entre la diagénesis avanzada y el metamorfismo, ¿no? Como les comentaba, uno de los primeros pasos es la compactación. ¿Qué pasa? Cuando compactamos el material, la porosidad, es decir, el hueco que había entre los distintos clastos, se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Como si aplastáramos una esponja. A su vez, los fluidos que puedan encontrarse en ese espacio de los poros, bueno, puede escapar por un lado o puede precipitar, porque cambian las condiciones en las que está, aumenta la presión y precipita. O incluso puede suceder lo contrario, dependiendo del ambiente. Puede ser que en vez de precipitar haya disolución de algunos clastos. Si precipita y se forma un sólido, vamos a estar hablando de cemento. Parecido al cemento que usamos en la casa. No, mentira. En realidad es un material que lo que va a hacer es agrupar los distintos clastos. Entonces, bien, la diagénesis avanzada lo que va a conducir es a la litificación, que es el proceso en el cual el sedimento pasa a ser una roca. Para tener una roca, ¿qué tenemos que tener? Y bueno, ya no se tiene que desintegrar en diferentes partecitas. Por supuesto que puede volver a ser erosionada y volver a hacer clastos, ¿no? Pero debería ser sujeta al proceso de meteorización y erosión nuevamente. Acá tenemos un ejemplo con unos dibujos. Esto es un modelo. Estas etapas pueden estar en su conjunto o puede faltar alguna o alguna puede repetirse. Es decir, podría haber disolución y después cementación y de vuelta disolución, dependiendo cómo sean los cambios que tenga este depósito. Esto es un modelo más bien ideal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nos dice, las capas superiores comprimen a las inferiores. Entonces, si nosotros teníamos este bloquecito, ahora vamos a tener un bloquecito un poco más pequeño. Los fluidos van a escapar, pueden ser que precipiten en forma de cemento. Ese cemento puede ser carbonático, puede ser silicio, puede ser ferroso, puede ser con sulfatos. Hay distintos tipos de cementos.
Otra que podría ocurrir después o antes, ¿no? La disolución. Ciertos minerales podrían reaccionar ante la compactación y ante la mayor presión disolverse. Bueno, entonces se disuelven y generan nuevos espacios de poros que antes no estaban. Y por último, algo que se da en conjunto es el reemplazamiento, ¿no? Donde antes había un clasto que se disolvió, puede ser reemplazado por cemento y formar un nuevo material que va a formar parte de la roca. El último que, ya les digo, estos pasos pueden suceder en simultáneo, no es una etapa uno tras otra, ¿no? La recristalización. La recristalización se da alrededor del mismo cristal, es decir, podemos tener un cristal de determinado tamaño que recristalice y crezca o cambie de forma. Bueno. ¿Qué nos va a dar el proceso de litificación a diferencia de lo que teníamos en el sedimento? Bueno, nos va a dar una textura de la roca sedimentaria. La textura va a estar definida por varias características que acabamos de ver. La selección, es decir, si tenemos conviviendo clastos grandes con clastos pequeños, la redondez, la esfericidad, la presencia o no, o ausencia de cemento, o matriz, que matriz es parecido al cemento, pero en vez de ser formado por material en solución, se forman por clastos pequeñitos, como por ejemplo arcillas. En este caso, en vez de tener cementación por agua con sales, podría tener cementación con agua con arcillas, con material muy fino. No sería cementación, sino que sería formación de matriz. Y bueno, la porosidad, ¿no? El espacio poral que nos quede en la roca. Hay otros dos términos. Esto es una muy mala traducción, que se le dice fábrica, que ni siquiera es una traducción. Es un anglicismo, de fabric, de tela, que tiene que ver, bueno, con la disposición y orientación de los clastos. Hay clastos que pueden estar orientados de determinada manera, que eso va a tener que ver con, por ejemplo, el flujo de agua. Ahora buscamos unas fotos. Y otro que tiene que ver con el empacamiento, ¿no? Con qué tan juntos o separados quedan esos clastos. Vamos a ver algún ejemplito de clastos imbrincados o imbricados, ¿no? Acá tenemos cierta dirección de los clastos. Bueno, esto va a formar parte de la textura, ¿no? Cuando un geólogo que se dedica a la sedimentología describa la roca, va a estar hablando de su textura y va a hablar de clastos imbrincados, de una fábrica con cierta dirección, que, bueno, como ven acá, va a tener que ver con la dirección de flujo del medio, que puede ser agua o viento. Bien. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de empacamiento. Se puede definir en abierto, intermedio y cerrado. Y lo importante para un área, que es la que busca recursos en las rocas sedimentarias, es la porosidad y permeabilidad. Por eso importan en realidad las características texturales de una roca para estos, para estos geólogos. Los hidrocarburos se forman en rocas sedimentarias, pues provienen de materia orgánica que se acumula en el sedimento. Y no solo se originan en rocas sedimentarias, sino que además migran a otras rocas sedimentarias que se llaman reservorio. O en el caso de Vaca Muerta, el reservorio es lo mismo que la roca que lo originó, por ejemplo, para poner un ejemplo. Vamos a ver hidrocarburos en la última clase. O en la anteúltima. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una roca saturada de hidrocarburos, si no tenemos los poros conectados, no va a poder fluir. Bueno, eso se llama permeabilidad, ¿no? La permeabilidad es una característica que tiene que ver con qué tanto se conectan esos poros.
Antes de eso les voy a mostrar algunas fotos. De hecho, ya estaban acá. Estas rocas, que son cortes delgados de areniscas, van a ver que tienen cosas celestes. Bueno, esos celestes en realidad son los poros a los cuales se le inyecta una resina. Entonces se le inyecta una resina que se ve en el microscopio celeste. A ver, en esta foto se veía mejor. Y sirve mucho para estudiar la permeabilidad, porque pueden ver qué tan conectados están los poros. En general, rocas pobremente seleccionadas no van a tener muy buena conexión, y las rocas que tienen muy buena selección, como estas, van a tener muchos poros bien conectados. Bien. Bien, lo que les comentaba recién. Nosotros vimos en la unidad 4 rocas ígneas y algunas metamórficas, pero principalmente ígneas, que nos daban información sobre el ambiente tectónico, nos daban información sobre qué magma lo formó, qué había debajo de la Tierra. Nos permiten hacer dataciones isotópicas, donde podemos saber la edad de la roca. Podemos estudiarlas porque nos importan los recursos minerales. Vimos que las rocas ígneas tendían a acumular determinados elementos químicos de interés económico. Entonces, ¿para qué estudiamos las sedimentarias? Bueno, como les comentaba recién, hay otros recursos. Algunos van a tener que ver con los recursos minerales, por ejemplo las famosas pepitas de oro, o los diamantes o las esmeraldas que estén asociadas a depósitos sedimentarios. Y otro recurso económico muy importante son los hidrocarburos. Y uno más, que en realidad es un recurso mineral también, pero está asociado a rocas sedimentarias, que vamos a ver la clase que viene, que no tienen nada que ver con las que vimos hoy, que es el litio. Y por último, también nos van a interesar, desde el punto de vista de la ciencia aplicada, para saber la edad de las rocas, no desde la datación isotópica, pero sí a través de los fósiles. Porque los fósiles solamente están en rocas sedimentarias. Y ya terminando la clase, queda un ratito y nos vamos, así que no hacemos recreo porque es tempranito. Vamos a ver que hay distintos tipos de rocas sedimentarias. Las que vimos hoy principalmente son las silicoclásticas, las que están formadas por clastos de minerales de silicio, puede ser cuarzo, feldespato potásico, arcillas, micas. Pero después vamos a ver rocas que pueden ser de otros orígenes, como por ejemplo las bioclásticas, que son rocas biogénicas, cuyos clastos en realidad no son fragmentos de minerales o rocas, sino fragmentos esqueletales de otros animales, como por ejemplo las conchillas de la playa. Las conchillas de la playa nos va a formar una roca que se llama coquina. La clase que viene vamos a hablar un poquito más de estas. Y otras rocas biogénicas pueden ser el carbón vegetal, ¿no? Es una roca sedimentaria, no tiene nada que ver con las que vimos hoy, no hay clastos, bueno, pero tiene origen orgánico. Y rocas químicas, que también vamos a ver la semana que viene. Puede haber rocas químicas que se formen en procesos evaporíticos, como por ejemplo las salinas. Estas son las que les comentaban que estaban asociadas al litio. Puede haber rocas químicas asociadas a ambientes marinos, como los famosos BIF que se formaban en el Proterozoico. Puede haber rocas químicas asociadas a ambientes hidrotermales, como por ejemplo una caverna. Una caverna va a estar básicamente cubierto de rocas sedimentarias que no tienen nada que ver con las que vimos hoy. Bueno, va a estar formado por rocas carbonáticas inorgánicas en ese caso. Y bueno, rocas silíceas no clásticas, también asociados a ambientes de cavernas, por ejemplo, o algunos ambientes. Las estalactitas, por ejemplo. Bueno, las estalactitas pueden ser de distinta composición, suelen ser carbonáticas, pero pueden ser de sulfatos o pueden ser silíceas también. Hoy vimos estas, las primeras, las silicoclásticas. Ahora les muestro algunas fotos, si bien ya estuvimos viendo algunas en Google. Y la clase que viene vamos a ver estos dos grupos. Las silicoclásticas, como les comentaba, van a estar definidas por su tamaño de grano. Principalmente vamos a hablar de conglomerados, de areniscas o de pelitas, dependiendo del tamaño de grano principal.
Esto se lo pongo más que nada para que les queden si lo escuchan en otro lado, ¿no? Pero algunos nombres no tienen que ver con el tamaño de grano, sino con, o bien el medio que lo formó, diamictitas, para los medios glaciares, o por la composición. Hay una que van a escuchar muy seguido que es la de cuarcitas, las areniscas cuarcíticas o conglomerados cuarcíticos van a ser aquellos que tengan más del 95% de cuarzo. ¿Por qué van a escuchar mucho? Porque es una roca que se usa mucho para decoración de casas. La famosa piedra Mar del Plata, que es muy usada en frentes de casas, es una cuarcita. Y después, bueno, las arcosas, cuando tienen, en vez de alto contenido de cuarzo, alto contenido de feldespato potásico, tienden a ser areniscas rosadas o rojas. Y las areniscas líticas, cuando sus clastos no son minerales, no son monominerales, sino que son fragmentos de otras rocas. Esto es un triangulito que se usa mucho en sedimentología, pero fíjense que es parecido al que veíamos en rocas ígneas, pero para sedimentos. Son triángulos, donde, bueno, básicamente se las clasifica de acuerdo al porcentaje de matriz, de cemento, de clastos y a su vez cuál es la composición de esos clastos. Algunos ejemplos. Un conglomerado y al lado tenemos una brecha. ¿Cuál es la diferencia? El conglomerado tiene clastos redondeados y la brecha tiene clastos angulosos, pero son nombres que les pusieron. En sí, la verdad, la brecha es un tipo de conglomerado. ¿Qué nos va a estar hablando el redondeamiento? Bueno, nada, la brecha generalmente es una roca que no se formó con poco transporte sedimentario. No hubo una abrasión de los clastos, ¿no? No se redondearon. Entonces se puede formar por depósitos de remoción en masa, ¿no? Como flujos, avalanchas, desprendimientos, glaciares. O bueno, hay otros mecanismos más de formación de brechas. Y los conglomerados, están más asociados a los ríos, ¿no? Los ríos tienden a formar, al menos los ríos de montaña, conglomerados. Areniscas. Bueno, acá les puse uno que podría ser, o no, pero muy parecido a la famosa roca Mar del Plata, ¿no? La piedra Mar del Plata, que son areniscas bandeadas con colores rojizos. Algo que les voy a poner para la clase que viene son las estructuras sedimentarias, muy estudiadas por los geólogos que se dedican a la sedimentología, que son las estructuras que se formaron durante el transporte o durante la depositación y luego quedaron fosilizadas, entre comillas, en la roca. Acá vamos a ver un tipo de estratificación entrecruzado del medio que formó esta roca. Pelitas. En la bibliografía lo van a encontrar con varios nombres, pueden encontrarlos también como lutitas. Nada, eso va a depender de la bibliografía, de la traducción. En general, nosotros en Argentina usamos el de pelitas. También está el término fangolitas, cuando no hay estratificación y cuando son más bien masivas se habla de fangolitas. Y lutitas generalmente cuando se separa en planos, en capas. Bueno, como ven, como estas rocas están formadas por limo y arcilla, no se ven los clastos, o sea, son muy, muy, muy diminutos. Tendríamos que verlos en microscopio. En cambio, para distinguir una pelita de una arenisca, la arenisca lo pueden ver a simple vista, los clastos. Si lo tocan, va a ser más bien abrasivo. Si tocan esta, va a ser más bien lisito, porque son muy, muy pequeños. Bueno, hemos terminado temprano, por suerte. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? ¿Quieren googlear algo más? Hay un mensaje en el chat. Perfecto. Bueno. Sí, hablo muy rápido. Tengo que practicar hablar un poco más despacio, googlear más.
Generalmente voy a las chapas. De hecho, metimos bastante contenido, así que la clase que viene quizás hasta sea más corta. Eso está bueno. Es un montón. Bueno, no se pueden quejar igual Igual la de que el clase contenido que se les me toma. parece que presencial, ¿no? Sí, la clase que viene es presencial, lo cual está bueno, tener menos contenido teórico. Vamos a ver rocas. Si bien vamos a ver rocas sedimentarias, quizás traiga alguna ígnea que no sé si vieron demasiado en persona. Graciela, no entiendo la pregunta, el tipo de erosión. Ah, hay una pregunta antes. ¿A qué se debe la diferencia del tacto? ¿Al tipo de erosión? No. La diferencia del tacto entre una arenisca y una pelita es porque la arenisca va a tener tamaño de grano más grande. Entonces vas a ser más sensible a tocar esa diferencia entre los componentes. En la pelita está todo muy liso. La verdad es muy parecido a cuando uno compra una lija. Viste que las lijas, mientras más gruesas son, bueno, uno lo toca y, y lo puede distinguir. Y cuando son finitas, es como si fuese una tela o un papel. Bueno, es muy parecido a eso. De hecho, cuando la otra vez me compré una piedra para afilar, herramientas como cuchillos o formones, y tiene dos partes. Una que parece una arenisca, es una manufactura, ¿no? No es una roca, pero le dicen piedra para afilar. Y tiene una parte que parece una arenisca porque es muy áspera y los tamaños son más bien arena. Y del otro lado parece una pelita, pues es muy finita. Entonces pasás primero por la más gruesa y después por la más finita. Mónica, la verdad es que yo no tuve tiempo, como estoy trabajando hasta las 18 horas, te imaginarás que estoy como muy complicado. Quizás la semana que viene te lo pueda dar, porque no voy a tener tiempo. Mañana voy a ver qué puedo hacer, si me da un poquito de tiempo y te aviso lo más pronto posible. Pero me mató ese problema que tuviste. No te preocupes, Bueno, igual gracias, profe. el contenido va a ser el mismo y nada. No te preocupes. Sí, no, fue increíble. Estaba leyendo la primera pregunta y se me cerró. No, te Quedé creo, como- 27 segundos decía, así que. Hay Sí. una persona que tuvo un problema parecido, así que nada, lo voy a considerar para los dos. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. no pasa nada. Bueno, estimadas, nos vemos la clase que viene en persona. Profesor, la Sí, ansiedad nos mata. ¿Para cuándo estará y corregido el parcial? la ansiedad nos mata a todos. Em, no quiero hacer promesas que no puedo cumplir. Voy a tratar, primero, antes de darle una nota, darle un aprobado o un desaprobado, ¿vale? Eso me voy a dar cuenta porque puedo ver rápido los choice y si completaron los otros. Eso nos da más Gracias, profe. intriga, profe. Y voy a tratar de este fin de semana tener una planilla con aprobados y desaprobados, excepto en el caso de Mónica, los que tuvieron el problema, que le voy a poner un... veremos. Y después leer con atención las preguntas a desarrollar y darles una nota lo más pronto posible. No las lea, profe. Bien. ¿Y hasta ¿Cómo? qué hora es mañana? Porque yo todavía no pude entrar todavía y lo pensaba hacer mañana que es mi día Mañana, libre. déjame ver que mire el... Yo no me acuerdo si le había Porque puesto... decía hasta la noche, pero no aclaraba un horario, entonces, bueno, como para estar tranquila. Igual calculo que a la mañana estaré haciéndolo, pero por si me atraso. Sí, déjame ver porque quiero decirte. Mira, 23:59. Ah, listo. Genial. Quizás, nada más. Buenas Y, noches, y en profe, y promedio se hace una bueno. hora, así que nada. Eso. 6. Bueno, chau a todos. Gracias por venir. Chao, profe, Chao, gracias. buenas noches. Ah, profe, buenas noches. Profe, hasta el jueves que viene.